Muy bien, vamos a continuar avanzando en nuestra serie de mensajes basada en la segunda parte, vamos a llamarle, del libro de Hechos. Y esta mañana vamos a cubrir parte del capítulo 16, versículos 11 al versículo 34 de Hechos 16. Escuchen lo que Dios nos dice, lo que Dios tiene para nosotros en esta porción de su palabra. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia
por haber creído en Dios. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, a lo largo de este pasaje vemos tres historias que de alguna manera se intersectan. La historia de estas tres personas. Y tú nos dices que a pesar de su condición, situación tan diferente, todas necesitaban el mismo mensaje. El mismo mensaje que necesitamos todos hoy en día. Así que danos ojos para ver las maravillas de tu ley. Danos oídos para escuchar tu voz hablándonos y un corazón humilde para aceptar tu palabra, tu consejo para nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos venido recordando cada domingo por los últimos ya 7 semanas aproximadamente es que el libro de Hechos nos narra el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Los primeros 12 capítulos, podríamos decir, nos hablan de manera particular del nacimiento y crecimiento de la iglesia entre los judíos. Hay una que otra historia nos narra la conversión de personas no judías, pero en general, los primeros 12 capítulos se tratan del avance del evangelio, del crecimiento de la iglesia entre los judíos. Pero si recordamos, a partir del capítulo 13 comenzamos a ver cómo la iglesia llega a otros lugares del mundo y comienza a crecer entre personas no judías. Y esto nos dice que el mensaje original de la iglesia no es un mensaje para un grupo étnico en particular, para un grupo en un país en particular, ¿no? Sino que es para todo el mundo. Y el pasaje de hoy nos enseña que el evangelio no solamente es para personas de todo el mundo, de todos los países del mundo, sino para todo tipo de persona dentro de determinado grupo étnico. Aquí tenemos a 3 personas bien diferentes la una de la otra. Y aunque las 3 son gentiles, normalmente son bien diferentes, están en situaciones bien diferentes la una de la otra. Y estas 3 personas son alcanzadas y son transformadas por el mensaje del evangelio. Estas 3 historias que vemos en este pasaje nuevamente nos recuerdan que no solamente el evangelio es para todos, sino que todos necesitamos el evangelio. Vean, de manera particular, estas 3 historias nos recuerdan la necesidad del evangelio, la suficiencia del evangelio y el poder del evangelio. La necesidad, la suficiencia y el poder del evangelio. La primera parte del mensaje se trata de la necesidad que todos tenemos del mensaje de la Biblia, o sea, del evangelio. No, pensando en esto, ¿cómo estas 3 historias nos hablan de la necesidad del evangelio? Bueno, pensemos. Los versículos 6 al 10 no los leí, no los brincamos en el capítulo, ¿no? Pero estos capítulos simplemente nos dicen cómo Pablo y sus acompañantes llegaron a la región de Macedonia, específicamente a Filipos. Y una vez en Filipos, este pasaje nos dice que se encuentran con 3 personas en diferentes condiciones cada una. Bueno, estas 3 personas, en sus diferentes situaciones, son precisamente las que usa Dios para mostrarnos la necesidad que todos tenemos del evangelio. Vean, siguiendo el orden del pasaje, vamos a comenzar con Lidia. ¿Quién fue esta mujer? ¿Quién fue Lidia? En el versículo 13 nos dice el versículo 13 que Pablo y sus acompañantes salieron de la ciudad. Estaban ahí en Filipos, salieron de la ciudad, las puertas de la ciudad, para buscar un lugar
de oración. ¿Por qué hizo eso Pablo y sus acompañantes? A cada lugar que ellos llegaban, si se acuerdan, iban a la sinagoga. Bueno, si ellos salieron de la ciudad para encontrar un lugar de oración, quiere decir que en esa ciudad no había sinagogas. De hecho, cuando acusan a Pablo y así les dicen a las autoridades, a los magistrados, estos hombres son judíos. Y dicen los comentaristas bíblicos que en esa ciudad no había prácticamente hombres judíos. Los habían expulsado porque querían convertir a los gentiles al judaísmo. Y luego vean lo que sucede. Al llegar al lugar, este lugar de oración, el versículo 13, la segunda parte del versículo 13 dice, nos sentamos, está hablando ahí Lucas que está narrando la historia, dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Y la primera parte del versículo 14 dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. ¿Quién fue esta mujer? Comenzamos preguntando. Ahora, la verdad es que no sabemos mucho, pero lo que sabemos de esta mujer es suficiente para ver quién fue esta mujer. La palabra de Dios la describe como una mujer que adoraba a Dios. O sea, eso quiere decir que no era una judía. Si no hubiera dicho Lidia, una mujer judía. Como en la primera parte, los primeros versículos del capítulo, se describe a la mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo era una mujer judía. ¿Ok? Entonces, adoraba a Dios, nos dice que esta mujer no era judía. Y esta frase, adoraba a Dios, es equivalente a la frase temeroso de Dios. ¿Se acuerdan? Así describían los gentiles, a los gentiles, los judíos, ¿no? Este gentil que está creyendo en el Dios del Antiguo Testamento, es alguien temeroso de Dios. No es un judío, es alguien temeroso de Dios, ¿no? ¿Qué más sabemos de esta mujer? Bueno, la historia nos dice que esta mujer vendía telas de color púrpura. Telas de púrpura. Y esto es bien importante. Esta era una tela especial, de un color especial. ¿Quién usaba este tipo de atuendos? Una tela morada, ¿no? Los reyes, los emperadores usaban capas de este color. Solamente cierto tipo de personas usaban estos atuendos. Personas importantes, personas adineradas en cargos públicos. Y vean, para obtener los pigmentos, para pintar la tela de este color, era bien difícil. Y si tu materia prima escasea, ¿qué pasa? Tu producto es bastante caro. Estas telas eran bien difíciles de encontrarse. No cualquier persona las hacía, eran telas muy caras. Vean, todo esto nos dice que Lidia era una mujer de negocios, una empresaria a la que le iba muy bien económicamente. En nuestro tiempo, Lidia era equivalente a una persona que tiene una tienda de ropa de lujo. Piensen en marcas como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Fendi. Esta era Lidia. En segundo lugar, tenemos la historia de esta joven esclava. Una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y saben, la palabra griega que traduce la Biblia como joven, nuestra traducción, nos da la idea y dice que era realmente una adolescente. Y esta muchacha era explotada por sus amos. Este es el caso opuesto de Lidia. Lidia tiene libertad económica, se codea con gente importante, pero esta joven es una esclava, no es dueña de su propia vida. Además, está poseída por un espíritu. Y esto hace que sus amos la exploten.
Por último, tenemos a este hombre carcelero. Todos los comentaristas bíblicos coinciden en decir lo siguiente. Ellos dicen que este hombre carcelero era un ex militar. En algún momento, él fue un soldado que trabajó para el ejército romano. Y a estas alturas probablemente ya no tiene ni la fuerza ni la edad para servir en el ejército, pero tiene algo bien importante que lo puede hacer jefe en una cárcel. Experiencia, manejando armas y manejando prisioneros. Ahora, siendo un ex militar, imagínense el carácter de este hombre. Siendo un ex militar, es un hombre disciplinado, un hombre duro. Y podemos ver, por lo que nos dice el pasaje, por la forma en que él trata a Pablo y a Silas, parece que este hombre también es un hombre hasta despiadado. La historia nos dice que los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Acaban de azotar a Pablo y a Silas. Sus heridas son graves, están débiles, y este hombre no solamente los mete a una celda, los mete al calabozo y los amarra con cadenas. Los ve golpeados, sangrando posiblemente, y este hombre no hace nada por atender a Pablo y a Silas. No los atiende, simplemente los pone en el calabozo, los sujeta con cadenas. Los historiadores dicen que la posición en la que los prisioneros estaban en estos calabozos, en que los encadenaban, era tan incómoda que era imposible descansar. Por eso Pablo y Silas se ponen a cantar a la medianoche. ¿Qué más pueden hacer? No pueden descansar. Y se ponen a alabar a Dios. Bien, además de esto, además de su disciplina, de su dureza, de su rigor, podemos darnos cuenta que este hombre, a pesar de todo esto, es un hombre de honor. Porque cuando él piensa que los prisioneros se habían escapado, cuando sucede el terremoto, ¿qué iba a hacer este hombre? Se iba a matar. ¿Por qué? La pena, el castigo para un guardia al que se le escapaba un prisionero era la muerte. Y este hombre lo sabía. Es lo que me corresponde, es lo que me toca, es mi castigo por dejar que se vayan los prisioneros, porque se me escaparon. Por eso este hombre se iba a matar. Y lo vemos, es un hombre duro, de disciplina, pero es un hombre recto, de honor, que hace lo mejor para cumplir con su trabajo. Bien, a estas tres personas tan diferentes llega el Evangelio. ¿Se dan cuenta? El Evangelio llega a todo tipo de personas. Llega una persona rica, Lidia, una mujer de negocios. Le llega a esta jovencita, una adolescente, que es una esclava. La clase alta, la clase baja, y ambas necesitan el Evangelio. Pero también le llega alguien de la clase media trabajadora. Este carcelero es un hombre que hace lo mejor que puede. Es mi trabajo ser un guardia. Tengo que hacerlo lo mejor posible. Él cumple con su deber, es responsable. Se le ha pasado gran parte de su vida recibiendo órdenes. Y hace todo lo posible para cumplir con esas órdenes. Quizá no le falta, le va bien tal vez, pero no es rico. Y estas historias nuevamente nos recuerdan que todos necesitamos el Evangelio. Y todas estas personas en la historia reciben el Evangelio. ¿Y qué sucede? Sus vidas cambian, dan un giro completamente. Ahorita vamos a hablar de ello. Lo que quiero recalcar hasta aquí es que así como estas tres personas tan diferentes la una de la otra necesitan el Evangelio, tú y yo, por más diferentes que seamos los unos de los otros, necesitamos el Evangelio.
Por más diferentes que sean las situaciones en las que nos encontramos unos y otros, necesitamos el Evangelio. Y estoy bien seguro de esto porque yo he pensado lo mismo muchas veces. Miren, aunque yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, yo sé que en lo profundo de su ser, todos han pensado, si tan solo tuviera esto, si tuviera aquello, si pudiera hacer esto, si pudiera hacer lo otro, entonces mi vida tendría sentido, entonces sería feliz, entonces no estaría deprimido, entonces el mundo sería otro. Y saben, no me malinterpreten, hay cosas que hacen la vida más fácil, que hacen la vida mejor. Pero solamente hay una cosa que nos puede dar paz y satisfacernos permanentemente, para siempre. Solamente hay una cosa que nos puede sostener, aún cuando perdemos lo que más queremos en el mundo, aún si nunca obtenemos aquello con lo que soñamos en esta vida. Y esa única cosa nos está enseñando este pasaje. Es el Evangelio, el mensaje original de la iglesia, el mensaje acerca de Jesucristo. Muy bien, ya hablamos de la necesidad que todos tenemos del Evangelio en esta primera parte. El segundo punto, segunda parte del mensaje, ya no trata de la necesidad, sino de la suficiencia del Evangelio. Vimos que todos lo necesitamos. Ahora, ¿por qué el Evangelio es suficiente para todos? Nuevamente pensemos, estas tres personas que leemos aquí en el pasaje están en situaciones muy diferentes la una de la otra. Tienen necesidades diferentes la una de la otra, pero el Evangelio es suficiente para cada una de ellas. Pensemos nuevamente, siguiendo el orden del pasaje, pensemos en Lidia. Ya dijimos que Lidia es una empresaria exitosa, vende ropa de lujo, ¿no? Tiene todo lo que el dinero puede comprar. Tiene una familia. Sin embargo, algo falta en la vida, piensa Lidia. Ella está explorando las religiones del mundo. Ella no es una judía. Creció como gentil, por lo tanto creció creyendo en muchos dioses. Pero luego algo pasó que eso dejó de tener sentido. No, espérame, esto no tiene sentido. ¿Cómo? Y si yo adoro a este Dios, pero si este Dios es más poderoso, va a aplastar a mi Dios, entonces, ¿qué hago? Y en su búsqueda va a dar con el Dios de los judíos. Pero escuchen, a pesar de que ella ya dio un paso en la dirección correcta, todavía falta algo. Todavía falta algo. Vean, la única diferencia entre una perspectiva politeísta y una monoteísta del mundo, que existen muchos dioses o existe un Dios, la única diferencia es esta. Todos los sacrificios, el monoteísmo, todos los sacrificios tienes que hacérselos a un solo Dios en lugar de a varios dioses. Ahora, las bendiciones y los castigos vienen de un solo Dios en lugar de muchos dioses. Y quién sabe, tal vez por eso ella está todavía receptiva, sigue buscando. Por eso escucha a Pablo atentamente y bueno, Dios abre su corazón, ¿verdad? No sabemos lo que está pasando por su mente, pero sabemos cómo respondió. La segunda parte del versículo 14 dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y a partir de ese momento la vida de Lidia cambió para siempre. El versículo 15 dice que ella y su familia fueron bautizados. Luego ella invitó a los misioneros, a Pablo, a Silas, a Lucas y no sé quién más iba con ellos. Los invitó a todos a su casa. Y aquí nuevamente todos los comentaristas bíblicos dicen que la familia de Lidia fue
el grupo núcleo que empezó la iglesia de los filipenses. Ahí comenzó a reunirse la iglesia de los filipenses. En el último capítulo, el último versículo del capítulo, versículo 40, dice lo siguiente: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Ya se estaban comenzando a reunir ahí los primeros cristianos, en la casa de Lidia. Lidia dejó de buscar y ahora ella ofrece su casa para que se reúnan los creyentes. Como va el dicho, no puedes dar lo que no tienes. Lidia no podía dar porque estaba buscando. Pero ahora que encuentra al Dios verdadero, esto la cambia y la lleva a ser generosa. La iglesia de los filipenses apoyó a Pablo económicamente en varias ocasiones, probablemente por personas como Lidia. Y quizá, no sé cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, no, pues si es que ahí te manipulan en la iglesia, te quitan tus cosas, ¿no? Te quitan tu dinero. Pero eso no sucede aquí. ¿Cómo sabemos que eso no sucede en la iglesia? Que eso no sucedió en la iglesia primitiva. Por el mensaje de Pablo. En el caso de Lidia, Lucas no nos reporta cuál fue el mensaje explícito de Pablo. Pero nosotros lo sabemos por los casos siguientes, por el contexto, porque los apóstoles y los líderes de la iglesia, ¿se acuerdan qué enseñaron en el capítulo 15? Que somos salvos por la gracia de Jesucristo. No tenemos que dar nada para que Dios nos acepte, para que Dios nos salve, para que Dios nos perdone. No tenemos que hacer sacrificios. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. De lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nadie le pidió nada a Lidia. Ese es el mensaje de Pablo. Y ese mensaje es suficiente para cambiar vidas. Damos luego el caso de la joven esclava que tiene un espíritu de adivinación. Sus amos se aprovechan de ella. Ella es explotada de muchas maneras. Bueno, esta muchachita, esta adolescente, anduvo siguiendo a Pablo, nos dice el pasaje. Versículo 17 dice, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Ya, por un lado, es publicidad gratis, ¿no? No tenía que pagarle Pablo a un publicista, pero después de un tiempo se volvió molesto. El versículo 18 dice, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Los amos de esta joven no están preocupados por ella. Vean la reacción de sus amos en el versículo siguiente, versículo 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. No están preocupados por esta muchacha. Qué bueno Pablo y Silas, porque ella tenía un espíritu. Ay, qué bueno que la... No. Nos robaron. Los amos de la joven son personas sin escrúpulos. No la ven como una persona. ¿Cuántas horas la ponían a trabajar? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba su ganancia, ¿no? Entre más horas trabajara, más dinero recibían. Pero vemos nuevamente que el mensaje del Evangelio es suficiente. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, en el nombre de Jesucristo. Y expulsa al espíritu. En el nombre de Jesucristo, esta joven es liberada de este espíritu de adivinación y por consiguiente,
de la explotación de sus amos. Ya no pueden ponerla a trabajar de igual manera. Se vuelve como cualquier otro esclavo esta muchachita. El caso del carcelero es diferente. Él tiene una necesidad diferente. Pero volvemos a ver que el evangelio es suficiente. Vean, el carcelero, hasta cierto punto creo que debe estar consciente de su maltrato a Pablo y a Silas, ¿no? Pues no los trató bien, ¿no? Con rudeza innecesaria, como dicen los del fútbol americano, ¿no? No quiere decir que él estaba pensando que eso era algo equivocado. Pero este hombre no entiende por qué Pablo lo salva. Cuando está a punto de suicidarse, ¿qué hace Pablo? Dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Y vean la reacción de este hombre. Versículos 29 y 30. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? De alguna manera este hombre puede ver que Pablo y Silas tienen algo que él no tiene. A pesar de haber sido maltratados por él, le salvan la vida. No sabemos si el carcelero se dio cuenta o no, porque dice la historia que estaba dormido. ¿Cuánto tiempo estuvo dormido? No sabemos. No sabemos si él se dio cuenta, pero la historia nos dice que Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente se produjo el terremoto. Vean, los prisioneros, Pablo y Silas, son más libres que él. Ellos que están en la cárcel, en el calabozo, para ser más específicos, están cantando. Y el carcelero está libre, pero en realidad es un prisionero de su trabajo. Su trabajo que demanda la vida de él. Pensó que había fallado, hasta aquí llegué. ¿No? ¿Cuántos de nosotros somos prisioneros de nuestro trabajo? Y escuchen, la moraleja de la historia no es que busques un trabajo que no te esclavice. La moraleja de la historia es que todos vivimos para algo que nos esclaviza. Sí, a veces es el trabajo, en ocasiones es nuestro fin de semana. Ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea sábado, ¿no? Y todo lo que me pagan se va el fin de semana y estoy viviendo para el próximo fin de semana. En ocasiones no es ni el trabajo ni el fin de semana, es el romance, ¿no? Lo que sentimos. En ocasiones no es el romance, es la autonomía, ¿no? Ser independiente, autosuficiente, que nadie me diga qué hacer. En ocasiones es la familia. No podemos nunca decirle que no a ningún miembro de la familia, para no ofenderlo, para que no se enojen conmigo. En ocasiones son las posesiones. Si no tengo esto, mi vida no tiene sentido. Todos nosotros vivimos esforzándonos como el carcelero, tratando de hacer bien las cosas, tratando de cumplir. Y de repente llega un temblor que nos sacude todo lo que hemos construido, que nos pone a temblar. Y vean cómo responden Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Toda mi vida he cumplido, toda mi vida me he esforzado por hacer bien las cosas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la historia nos dice que el hombre y su familia creyeron y fueron bautizados. Pero ven el resultado de haber creído. ¿Qué hace el carcelero?
lleva a Pablo y a Silas, a 2 prisioneros, los lleva a su casa, les lava las heridas, les sirve comida y se alegró muchísimo junto con toda su familia. Es un hombre nuevo. Minutos atrás estaba aterrado, a punto de suicidarse, y ahora está celebrando. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es suficiente. ¿Crees tú que el Evangelio es suficiente? ¿Crees que el Evangelio es suficiente en tu vida? ¿No lo crees? No, necesito, aparte del Evangelio, aparte de Dios, necesito ir allá y hacer esto y hacer lo otro. ¿No sabes cómo creerlo? Entonces te invito a que veamos juntos el poder del Evangelio. Las vidas transformadas de estas 3 personas son testimonio del poder del Evangelio. Ya vimos lo que pasó con Lidia. Ella cree y con el tiempo su casa se convierte en la primera iglesia en Filipos. Aunque no tenemos detalles de lo que pasa con la joven esclava, creo que no es tan difícil imaginar lo que pudo pasar, ¿no? ¿Qué harías tú si alguien te secuestra, te tiene secuestrado por años y luego alguien te rescata? ¿No te sentirías agradecido por esa persona? ¿No buscarías 1001 forma de agradecerle a esta persona? Saben, en años recientes, y cuando digo años recientes, estoy hablando de los últimos tal vez 20 años, ¿no? Los psicólogos se han dado cuenta de la importancia de la gratitud, de ser agradecidos. Y cómo ser agradecidos trae beneficios físicos, mentales y sociales. Ser agradecidos, agradecer siempre por todo, trae beneficios físicos, mentales y sociales. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero tiene mucho sentido. Porque, por lo menos así de manera general, ¿qué sucede al ser agradecidos? ¿Qué tenemos que hacer para ser agradecidos? Tenemos que enfocarnos en las cosas buenas, ¿no? Tenemos que prestar atención a todo lo bueno que nos pasa para ser agradecidos. Pero ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Cuál es la alternativa a ver las cosas buenas de la vida? A ver todo lo malo. Y estar siempre enojados, preocupados, estresados, frustrados, llenos de ansiedad porque las cosas no son como queremos. Pero esta muchacha fue transformada por el Evangelio. El Evangelio convirtió a esta muchacha en una persona agradecida, le cambió la vida. Ya vimos los cambios del carcelero, de ser un hombre duro, disciplinado, recto, que está a punto de suicidarse. Cuando escucha el mensaje del Evangelio y cree, él lleva a Pablo y a Silas a su casa, les lava las heridas, les da de comer, se pone alegre. Entonces podemos decir que el poder del Evangelio es el poder de Dios para salvar y transformar vidas. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo podemos tú y yo experimentar el poder del Evangelio? Y la Biblia nos dice que lo más difícil y lo más fácil en la vida. Lo más difícil y lo más fácil en la vida. ¿Cómo podemos tú y yo experimentar el Evangelio? Por fe, creyendo en la obra de Jesucristo, confiando en Él, en su persona, maravillándonos por lo que Él hizo por nosotros. Piensen en Lidia, nuevamente una mujer exitosa de negocios, empresaria. Ahora, ¿por qué alguien tendría la vida de Lidia? ¿Por qué alguien llegaría hasta donde ella llegó? Y solamente hay 2 opciones, ¿no? Porque lo buscó, esto quiero, lo voy a hacer, me lo propongo y lo hago, ¿no? O porque lo heredó.
Su papá, su mamá se dedicaba a eso y ella lo heredó. Pero saben, independientemente de eso, Lidia no está totalmente satisfecha. Nuevamente una empresaria, mujer empresaria de éxito, pero está pensando que debe haber algo más en la vida que hacerse rico. Está buscando el sentido a la vida. ¿Y qué sucede? Llega Pablo y les habla del único Dios que dejó su trono, que dejó sus riquezas, que de hecho se hizo pobre para venir a servir a sus súbditos. Ningún Dios de ninguna religión ha hecho lo mismo. Dejar su comodidad, dejar la gloria que es suya, que le corresponde, por un momento, por sus súbditos. Y eso es exactamente lo que hace Jesús por nosotros. ¿Qué nos cuenta la historia de la Navidad? Jesús nace en un lugar donde no hay espacio para Él. Un bebé humilde, ¿no? El caso de la joven esclava, que es liberada de un espíritu. ¿Cómo es liberada esta muchacha? En el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir que el poder del Evangelio está en una persona, que no es una fuerza superior que no podemos conocer, que no es un ritual que podemos practicar, que no es un amuleto que necesito cargar, que no es una disciplina que necesito practicar, que no viene de un apóstol, no viene del pastor, que el poder del Evangelio está en Jesucristo. El apóstol Juan escribe en su Evangelio, capítulo 1, versículo 3, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Eso es lo que esperaríamos de Dios, ¿no? Pero luego Juan dice, unos versículos más adelante, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el poder para vencer el mal viene de nuestra confianza, no en nuestras fuerzas, sino en Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Dios desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo venció al diablo, Él venció a los demonios. Jesucristo fue tentado, ¿se acuerdan? Pablo está diciendo que porque estamos unidos a Jesús, su victoria es nuestra victoria. Y esa victoria es posible simplemente confiando en Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Cómo fueron las tentaciones de Jesús? ¿Qué hizo Jesús para vencer esas tentaciones? ¿Usó sus poderes sobrenaturales? No. Confió en la palabra escrita de Dios, de su Padre. Y esa es la forma en la que tú y yo podemos vencer el mal. Confiando en Jesucristo, en el vencedor. Por último está el caso del carcelero. ¿No te han pensado en por qué se iba a matar este hombre? ¿Por qué cuando Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos? ¿Por qué se echa temblando a los pies de Pablo y Silas? Este es un hombre que ha pasado gran parte de su vida siguiendo órdenes. Y él sabe que si cumple con estas órdenes, le va a ir bien en la vida, pero que si no las cumple, le va a ir muy mal. Pero luego llegan Pablo y Silas, a quienes él ha tratado como enemigos, y ellos les salvan la vida. El trabajo de este hombre está a punto de quitarle la vida. Y él dice, es lo que merezco, fallé. Pero Pablo y Silas le muestran un camino más grande y mejor.
Pablo y Silas le hablan de la gracia de Dios. Le dicen, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Nuevamente, este hombre ha seguido órdenes de otros toda su vida. Nosotros, a veces nos toca seguir órdenes de otros, pero muchas veces nosotros hacemos nuestro propio juego de reglas. ¿Para qué las hacemos? Porque en el fondo pensamos, si vivo de esta manera, voy a ser feliz. Si vivo de esta manera, Dios me tiene que recompensar. Si vivo de esta manera, si cumplo, voy a ser salvo. Y no solamente no es cierto, sino que cuando fallamos, cuando venga un temblor a nuestra vida y se sacuda todo lo que hemos hecho, nos demos cuenta, estamos a punto de perder nuestra vida. Vamos a dar cuenta que hay algo más grande. Pablo y Silas le muestran a este hombre que Dios no nos da lo que merecemos. Que la forma de relacionarnos con Él no es viendo nuestro desempeño moral. Que Dios nos ofrece su amor y su amor por nosotros es tan grande que lo llevó a la cruz, que lo llevó a la tumba, pero que el amor de Dios es tan grande que ni siquiera la muerte pudo acabar con su amor por nosotros. Él resucitó y nos está diciendo que ni siquiera nuestras faltas pueden destruirnos. Eso es lo que de alguna manera Pablo y Silas le dicen a este hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para estar bien en la vida? Cree en el Señor Jesús. Confía en Él. Él se puso en tu lugar. Y precisamente hoy, de una manera especial, recordamos esto a través de la mesa del Señor. Una vez por mes, recordamos el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de esta forma, teniendo comunión con Él, acercándonos a la mesa. La mesa del Señor es un privilegio reservado para todos aquellos que han sido recibidos como miembros de esta o de cualquier otra iglesia cristiana. Es para quienes reconocen que no son dignos de acercarse, de participar por sus propios méritos, sino solamente por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Llevó nuestros pecados. Si alguien no ha entendido esto, si alguien no ha puesto su confianza en Jesucristo, si no le ha rendido su vida, si está practicando algún pecado del cual no se quiere arrepentir, es mi deber advertirle que se abstenga de participar. Porque la palabra de Dios nos dice que podríamos estar comiendo y bebiendo juicio para nosotros mismos. En lugar de participar, te invito a que ahí en tu lugar te pongas a cuentas con Dios. Pídele que haga real el sacrificio de su Hijo por ti, que te ayude a arrepentirte, a dejar tu pecado. Por otro lado, si sabes que has pecado, si reconoces la gravedad de tu pecado delante de Dios y reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, que Jesucristo es tu Salvador y que Él ha perdonado tus pecados, que Él murió por ti, entonces estás invitado a la mesa. Escuchen las palabras
que nos deja el apóstol Pablo recordando lo que él mismo recibió de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Vamos a orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, toma estos elementos, sepáralos de su uso común, para que así como nuestro cuerpo físico recibe y se nutre del pan y del jugo, que así también por medio de la fe nuestra alma sienta la presencia de tu Hijo Jesucristo y que podamos alimentarnos de Él agradecidamente. Lo pedimos en su nombre. Amén.